surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Fortísima ciudad Jerusalén, llegan a ti las tribus de Israel. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Hallada quiero en ti seguridad, y los que te aman gocen de su paz. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Dentro de tus murallas calma habrá, y en tus palacios gran tranquilidad. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Para hermanos y amigos pediré que disfruten de paz Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, rico en misericordia, el Señor que nos invita a hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, venimos como hijos de Dios a este encuentro de la familia de Dios, que es la iglesia. La iglesia es esta familia que nace de Cristo. Somos una familia, hermanos, que tenemos como Padre a Dios, como hermano mayor, el que nos marca la ruta, a Jesucristo, y quien nos da la vitalidad para vivir en este gozo, al mismo Dios Espíritu Santo. Entremos en esta celebración, hermanos, como familia, como hijos de Dios. Que esta celebración que nos hermana no se quede solamente dentro de la celebración, sino que saliendo también de la Eucaristía nos sigamos viendo como hermanos, nos tratemos como hermanos, busquemos la manera de ver cómo pudiéramos nosotros tener una mejor relación, una sana relación
para hacer un mundo según el corazón de Cristo que nos enseña en el Santo Evangelio. Pues bienvenidos a la celebración de la familia de Dios, la Santa Eucaristía, y nos preparamos para participar de ella, reconociendo con humildad nuestros pecados, nuestras faltas, sobre todo la fraternidad, faltas de amor, faltas de cortesía, omisiones cuando podemos hacer algo bueno por los demás. A veces se nos va la lengua y como no tenemos mucho de qué hablar, pues le entramos al primero que se nos atraviesa. Bueno, estamos débiles, así que pidamos perdón a Dios, hermanos, de todas las faltas a la fraternidad que cada uno de nosotros comete. Tú que fuiste enviado para sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a hacer la voluntad del Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces hijos de Dios, que nos haces tus hermanos, que nos llenas de la gracia del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria te damos gracias. Señor, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Presentemos nuestra oración de gratitud, de alabanza, también de petición, hermanos. En este momento cada quien la hace de modo personal. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía,
lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Éste le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura,
creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído
por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Una jornada, hermanos, de actividad, de predicación de nuestro Señor Jesucristo, que nos comparte el Evangelio de San Marcos. Una jornada que tiene reacciones diferentes. Lo que está en el centro del pasaje del Evangelio de hoy es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su gusto, su ardor por anunciar el reino de Dios, por hacer la voluntad del Padre Dios. Él mismo lo habrá dicho en otro momento, que su alimento, el alimento fuerte de Jesús, es precisamente hacer la voluntad de Dios. San Marcos dice: era tanta la gente que acudió a la casa donde estaba que no les daba oportunidad ni de comer. ¿Verdad? Es una expresión bonita que nos habla de la reacción de la gente ante la persona de Jesús. El Señor Jesús, entonces, hermanos, nos dice San Marcos, tiene este gozo de anunciar el reino de Dios y de hacer la voluntad del Padre. Y lo que nos propone a nosotros cristianos, discípulos, pues está en esta situación de que también nos invita a nosotros a entrar en esta dimensión de obediencia al Padre Dios. Que los cristianos, los discípulos de Jesús, vamos aprendiendo, siguiendo a Jesús, a hacer la voluntad del Padre Celestial. La primera lectura, hermanos, del libro del Génesis nos habla pues del pecado de origen, del pecado original, en que la primera pareja humana, como nos cuenta, como nos relata este libro del Génesis, se rebela contra la voluntad de Dios, se rebela contra el mandato de Dios, que era tan sencillo. Y en esta rebeldía, en este no obedecer la palabra que Dios le dice a Adán y Eva, entra el desorden en la humanidad. Y con Adán y Eva, pues hermanos, todos los seres humanos, todos los que tenemos la raza humana, nacemos con ese pecado de origen, con esa rebeldía en contra del proyecto de Dios. La primera lectura, pues, nos ilustra en este drama de la humanidad que por naturaleza se rebela contra el proyecto de Dios y que no le es fácil a la humanidad, por el pecado de origen, entrar en esta voluntad de Dios. Estamos lastimados, estamos marcados por el pecado de Adán y Eva. Un pecado, hermanos, que nos separa desde luego de Dios, pero como acabamos de escuchar en la primera lectura,
un pecado que divide, un pecado que no hace responsable, el pecado que no crea comunidad, el pecado que no se hace uno responsable de los actos. Cuando el Señor se acerca a Adán y Eva y le pregunta: ¿acaso comiste del árbol que te prohibí comer? Fíjense cómo Adán no responde directamente a la pregunta. Echa culpas y dice: la mujer que me diste por compañera. El Señor le pregunta a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y la mujer: la serpiente me engañó. Hermanos, esta situación vemos mucho en el mundo de hoy y también en la historia de la humanidad. No somos responsables, no asumimos nuestra responsabilidad ante las cosas que hacemos. Así es el pecado. En los pequeños círculos, en nuestra vida personal, en los pecados sociales, que tenemos hoy, nos echamos las culpas. ¿Quién es culpable de la violencia? ¿Cuántas respuestas hay? ¿Quién es responsable de la situación de impunidad? ¿Quién es responsable de la corrupción, de la pobreza, de la falta de medicinas? ¿Quién es el responsable de la situación de tanta gente que tiene que emigrar? Nada más por hacer algunas preguntas. Y noten cómo en este ámbito social, cuando nos preguntamos sobre la educación tan terrible que tenemos, cuando nos preguntamos sobre la falta de empleos, o sea, los pecados sociales, se echan culpas, nos echamos culpas, pero nadie asume la responsabilidad. Y esto nos pasa también en el ámbito familiar, en cosas que no son comunes en el ámbito de la familia. Hermanos, estamos marcados pues por el pecado que divide, que rompe la comunión, que no nos hace responsables. El Señor Jesús, antes de entrar con el Señor Jesús, el pecado a final de cuentas es rebeldía en contra de la voluntad del Padre Dios. ¿Qué es un pecado? Pues es ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros, así de sencillo. Por eso, hermanos, el Señor Jesús viene a su acción, su persona, sus palabras hablan del gozo muy distinto a la actitud de Adán y Eva de hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús, con su persona, con sus palabras, con sus acciones, hace lo que el Padre Dios pide y nos envuelve, nos involucra a descubrir que aunque estamos debilitados por el pecado, sí podemos hacer la voluntad de Dios, sí podemos hacer el mundo según el proyecto de Él, porque Él mismo nos trae la gracia del Espíritu de Dios que da vida. A partir de esto, hermanos, pues les invito a saborear el texto que acabamos de escuchar. Ante Jesús, que está haciendo la voluntad del Padre, San Marcos nos presenta 3 reacciones. Hay 3 maneras de mirar el actuar de Jesús. Primero, la gente sencilla. Dice el texto del Evangelio que al entrar en la casa acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Hermanos, es el gozo del encuentro con Jesús, es el gozo de la gente que sabe que hay una palabra de vida, es la gente que se agolpa para escucharlo, para saludarlo, para sentir la misericordia de Dios, para sentir una caricia fraterna, un consuelo, una palabra que da horizonte, que marca un rumbo en la vida.
Se acercan a Jesús porque sus palabras alientan, porque sus palabras no condenan, porque sus palabras nos hablan de que podemos ser mejores, que podemos crecer. Unas palabras que nos animan a reconocer nuestras debilidades y seguir adelante. Por eso la gente se agolpa. Jesús da palabras de vida, de alegría, de gozo. Nos acercan a Dios y nos acercan al hermano. Primera reacción, la gente sencilla, como tú, como yo, que nos sabemos necesitados de Dios y de sabor y de sentido de vida, nos acercamos a Jesús sin tanta complicación. Segunda reacción, los parientes, los familiares del Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, verdadero Dios, verdadero hombre, nació y creció en medio de una familia. Hermanos biológicos no los tuvo. María Santísima, por obra del Espíritu Santo, lo sabemos, dio a luz a Jesús. Pero tenía familiares en torno, bueno, Juan el Bautista, por ejemplo, y también por parte del Señor San José, padre adoptivo. En el pueblo, en Nazaret, todos los que fueran familiares se llamaban hermanos. Pues todas esas personas son las que no entienden a Jesús. La segunda reacción, los parientes. Si lo vieron trabajar, si lo vieron integrado a la comunidad, si lo vieron en el taller con José, si lo vieron en el juego con los vecinos, con los amigos, si lo vieron en la convivencia, en la alegría de la familia amplia, se desconciertan de Jesús, que locamente está enamorado de una actividad que no se esperaban que la fuera a hacer. Jesús, que en lugar de darse tiempo para sí, da tiempo para los demás. Jesús, que desgasta su vida caminando por toda esa región de la Palestina anunciando el reino de Dios. Jesús, que se acerca a los leprosos, que se acerca a la gente marginada, a los que se consideraban pecadores. Jesús, que gasta su tiempo en explicar el reino de Dios. Jesús, que se empieza a poner en ciertas dificultades con las autoridades. No lo entienden sus parientes. ¿Y qué dicen? ¿Está qué? Está loco. Mamá, me quiero ir al seminario. Y no faltan unos parientes. Está loco. Mamá, quiero entrar de religiosa. ¿Qué dicen? Está loca. Me quiero ir de misionero. ¿Verdad? ¿Se fijan? Vamos a meternos a un grupo de familias, esposa mía, ¿no? Bueno, si es que le dicen así. Oye, vieja, vamos a meternos en tal grupo del movimiento tal. ¿Qué dicen a veces las esposas? ¿Cómo dicen? ¿Verdad? Y a veces, hermanos, la señora, oye viejo, oye esposo mío, vamos a participar de la actividad que están haciendo en la capilla, en parroquia. Vamos a entrarle porque fíjate que está muy interesante eso de la lección divina. Se están armando grupos de Biblia. Estamos armando un grupo de rosario en el barrio para pedir por la paz. ¿Qué le dice el esposo a la esposa a veces? ¿Verdad que sí? Oye, vamos a juntar ropa aquí entre los vecinos. ¿Qué te parece si animamos a los que vemos que luego como que pudieran cooperar con alguna despensita y ropita y la juntamos y la llevamos a Cáritas o directamente la llevamos a alguna de las parroquias más necesitadas o alguna comunidad? ¿Tienes con qué? ¿En qué la vamos a llevar? Conclusión, ¿estás? ¿Ya entendimos? Hermanos, esas son las reacciones a veces cuando no entendemos lo grande y lo maravilloso. Así que es que a veces nos pasa. Yo sé que eso no pasa entre nosotros, ¿verdad? Esto que les dije son así como casos que pudieran. Pero ¿qué creen? A nuestro Señor sí le pasó.
Oye, sigue saludando a fulano. Ya le levantaste el castigo al que te ofendió, al que te hizo el fraude, al que te engañó, al que dijo que te le pedía prestado y luego ya no te lo regresó, el que te ofendió delante del grupo de amigos y de los familiares en aquella reunión en los 15 años de fulana. ¿Otra vez lo estás saludando? ¿Otra vez fuiste a comer con él? ¿Estás qué? ¿Ya vieron, hermanos? Es decir, y yo puedo seguir poniéndoles más ejemplos. Eso es lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Sus familiares decían, está loco. No entendían el Dios cercano, el Dios amoroso, el Dios que nos saca fuerza desde dentro para ser mejores, para hacer un mundo mejor, para luchar por la paz, por la justicia, por el bien común, que podemos dar nuestra vida sin esperar nada a cambio. Y la tercera reacción del Evangelio de hoy, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Pues eran los maestros de la ley, los que sabían los últimos detalles de la ley y estaban ahí muy atentos a todos los aspectos del conocimiento de la ley de Moisés. Ellos, al no comprender la actitud de Jesús, ellos al oír cómo habla de Dios, cómo se apasiona por Dios, cómo habla del reino de Dios, dicen, bueno, y también expulsaba demonios. Porque en la Biblia, en el Evangelio, expulsar demonios significa expulsar al mal. Expulsar el demonio significa arrojar el mal de en medio de nosotros, de la persona, de la comunidad. Y estos escribas, el juicio que hacen de Jesús y de su acción, ¿qué dicen? Está poseído por Satanás. No, hombre, y se le echaron con el grandote. No crean que nada más dijeron, tiene un diablillo por ahí. No, si eran malvados. Y le dicen, este hombre, dice, se los voy a leer textualmente, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios. ¿Qué tal? O sea, por el mero. Ahí sí Jesús se defendió, dijo, a ver, ¿cómo que tengo yo el diablo? ¿Cómo que se me metió el diablo? A ver, ¿qué les pasa? ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? ¿Cómo puede dividirse? Si Satanás, la fuerza del mal, se une para el mal. La fuerza del mal en Satanás, hermanos, es una fuerza. Dice Jesús, ¿cómo es posible que yo tenga el poder para expulsarlo? Más bien ustedes no captan que lo que yo hago, lo que yo predico, cuando yo expulso al mal, cuando yo expulso a Satanás, es por el poder de Dios, no por un espíritu inmundo, sino por el poder de Dios que nos da la fuerza para comprender su voluntad y el poder para ponerla en práctica, que eso es obra del Espíritu Santo. Por eso no se les puede perdonar ese pecado contra el Espíritu Santo, porque ustedes están rechazando la gracia que viene para hacer el bien. Están rechazando de entrada la posibilidad de comprender la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Este pecado que ustedes tienen es no comprender la luz que viene del Padre Celestial y que se obra por la gracia de su espíritu de vida. El espíritu que da sentido, que da fuerza, que da la inteligencia, el consejo, la sabiduría, la fortaleza para comprender el bien, es decir, la voluntad de Dios, y ponerlo en práctica. Ahí sí, hermanos, Jesús se pone a aclarar que ese es un pecado contra el Espíritu Santo. No dejar que Dios actúe. Y que el problema, hermanos, de hacer la voluntad de Dios es que más de las veces nos dejamos llevar por el espíritu del mal. Como dice la primera lectura, Adán y Eva, que le creyeron más al espíritu del mal y desobedecieron a Dios. Y Jesús nos propone
Él, que viene haciendo la voluntad de Dios, nos propone vivir bajo la gracia del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Ahí está, hermanos, nuestra vida cristiana. Y esta vida cristiana tiene como gozo, tiene como punto culminante que nosotros somos la familia de Jesús, como les decía al inicio de la Eucaristía. Nosotros cristianos estamos llamados, unidos a Jesús, haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios significa ser familia de Jesús, familia de Dios. Por eso dice San Marcos al final del texto que escuchamos hoy, que en eso llegaron su madre y sus parientes, se quedaron fuera y preguntaron por él. Oye, ahí está tu mamá, ahí están tus familiares que vienen a verte. Y nuestro Señor pone como referente para ser la familia de Dios, pero sin duda refiriéndose a la mujer que siempre estuvo a la disposición de la voluntad de Dios, a esa mujer que cuando el ángel se le presentó para anunciarle que iba a ser la madre del Salvador, dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Jesús entonces, cuando ve que va María, su mamá y sus familiares, dice: muy bien, aquí hay alguien que ha hecho la voluntad de Dios. La grandeza de María es haber hecho la voluntad de Dios. Pero yo les digo que todo aquel, sin duda, como María, que hace la voluntad de mi Padre Dios, esos son mis familiares. ¿Qué tal? Hermanos, los cristianos, los discípulos de Cristo, estamos en este ambiente de la familia de Dios. Tú y yo, que hemos encontrado a Jesús en el camino de nuestra vida, tú y yo que formamos parte de los bautizados de esta comunidad, somos la familia de Dios en Cristo Jesús. Por el bautismo somos hijos adoptivos de Dios, pero por la gracia de la confirmación, por la gracia de tener entre nosotros al Espíritu Santo, por la gracia de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, de escuchar su palabra cuando venimos a la Eucaristía, nosotros, hermanos, vamos creciendo como hermanos, y lo seremos más sólidos en la medida en que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la condición entonces para ser la familia de Cristo? ¿Cuál es la condición para ser parte de la familia de Dios, que es la iglesia? Hacer la voluntad de Dios. Aunque a veces nos llamen y nos digan que estamos medio locos, no, tranquilos, no se apuren. Lo mismo dijeron de nuestro maestro. Nosotros estamos llamados, hermanos, a entrar en esta dimensión de una fraternidad que pone en práctica la palabra de Dios, que no hace sus caprichos personales, que no hace la voluntad del espíritu maligno, sino el discípulo de Cristo se pone en la sintonía de la voluntad del Padre para ponerla en práctica, para poner en práctica el proyecto de Dios que nos habla Jesús, de vivir como Jesús. Ese Señor Jesús, hermanos, que es el modelo de los discípulos, ese Jesús que está al servicio de los demás, busca el bien, que conoce la voluntad del Padre, que hace oración, que cumple los mandamientos, que ayuda a los demás, que es solidario, que trabaja por la justicia, que trabaja por la paz, que le tiende la mano al que está más desamparado, el que no juzga a la primera, el que tiende una mano para ayudar en lugar de hundir. Aquel Jesús, hermanos, que tiene toda la disposición para poder compartir las cosas buenas que Dios le ha dado con alegría, para hacer un mundo mejor, para ser personas felices, para hacer familias más integradas, para educar en valores y principios que le den sentido a la vida. San Pablo dice de los discípulos de Jesús, en la carta a los Romanos dice San Pablo: todo aquel que se deja guiar
por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Entonces entendemos muy bien por qué en el Evangelio cuando dice el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Porque el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios, dice San Pablo, todo aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Entonces, hermanos, ahí está la clave. ¿Cuál es el sentido de la Iglesia Católica? ¿Cuál es la ruta de la Iglesia Católica, de los discípulos de Cristo? Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Espíritu de paz, espíritu de fraternidad, de perdón, de responsabilidad, no de andar echando culpas a otros, como ya les decía, sino un espíritu que nos damos cuenta de nuestros pecados y debilidades, pero guiado por el Espíritu de Dios, me levanto para que resplandezca en mí lo que Cristo hizo, ser hijo de Dios. Y a pesar de mis pecados y debilidades, eso no me hunde, al contrario, me levanta tomado de la mano de Dios y de la gracia del Espíritu. Ánimo, hermanos, estamos en la familia de Dios, vale la pena nuestra vida, vale la pena conocer la voluntad de Dios, vale la pena ponerla en práctica. Somos hijos del Padre Dios, hermanos de Jesucristo su enviado, guiados por la gracia y por el Señor y dador de vida, que es el Espíritu Santo. Que así sea. Ahora, hermanos, con alegría profesemos nuestra fe y digamos juntos: sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, que murió y resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y ha de venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Y decimos con alegría: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia Católica, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, dirijamos nuestra oración a nuestro Padre misericordioso con aquella confianza filial que el Espíritu de Cristo ha infundido en nuestros corazones, y digamos juntos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, que Dios, que lo eligió como obispo de toda la Iglesia, le conceda una vida larga y feliz, y lo asiste en la misión de gobernar el pueblo santo de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria y por sus gobernantes, por todas las naciones y sus responsables, para que Dios les inspire pensamientos y decisiones encaminadas a una paz verdadera. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que están en camino a la conversión, por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios, nuestro Señor, les abra en sus sacramentos las puertas de su misericordia e introduzca a los nuevos hijos de la Iglesia en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos enfermos, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas, realice sus deseos y haga que en sus tribulaciones experimenten el gozo de la misericordia divina. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos enfermos, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas, realice sus deseos y haga que en su tribulación experimenten el gozo de la misericordia divina. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre Santo, que has enviado a tu Hijo para librarnos de la esclavitud de Satanás, escucha nuestras oraciones, sosténnos en la armadura de la fe para hacer cada día tu voluntad, y así permanezcamos en lucha contra el maligno y participemos de la victoria pascual de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Nos sentamos. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espinas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque has convocado en tu casa, nos has convocado en tu casa en ese día de fiesta. Hoy nosotros, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte proclamamos, tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, pastor de esta iglesia diocesana, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y nos damos el saludo de la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que eres mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Pequé, Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, me pesa ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. No fue pasar, amable, fino amante, mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor. He de vivir tan solo de tu amor. Dulce maná y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida, desciende a mí hasta mi pecho, ven, desciende a mí hasta mi pecho, ven. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar.
responsable de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Peque, Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, me pesa ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Oh, buen pastor, veo firmemente que por mi bien estás en el altar, que da tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Les han entregado una estampita con San Miguel Arcángel. Es una estampita que atrás tiene una oración que el episcopado mexicano nos propone para el próximo proceso electoral. Es una oración en que pedimos que Dios nos ilumine para poder elegir adecuadamente a quien en conciencia consideremos que puede ser responsable del cargo que se le da. Conozcan las propuestas, no se dejen llevar por las propagandas. Analicen, piensen. Desde luego es importante saber quién queremos que dirija el país, el estado de Veracruz, pero pónganse listos con los diputados. Esos son los que luego hacen las leyes o no hacen nada. Pónganse listos para ver a quién le ponen un cargo tan importante como son los senadores. Entonces, hermanos, se trata de analizar, de pensar y que cada quien libremente escoja en conciencia. ¿Qué es eso de en conciencia? Que seas responsable de que por quien emitiste después no estés arrepentido de haber sabido, pues es que no votaste en conciencia. Así que esta es una oración que les proponemos, la vamos a estar orando en nuestra comunidad. Les entregamos la estampita para que si quieren seguir orando en casa, lo puedan hacer. Que San Miguel Arcángel nos libere de tantos males, hermanos, que también se dan cuando no se sirve con dignidad al pueblo. En los avisos de la comunidad, les recordamos de la fiesta patronal de San Antonio,
la capilla de San Antonio, que pertenece a la jurisdicción de San Miguel Arcángel, de la parroquia de Catedral. El 13 de junio nos invita el padre rector, que es el padre Villa, vicario adscrito aquí a la parroquia, pero también es el secretario canciller de la diócesis. Nos invita a participar de las misas de las 8 de la mañana a las 12 y la misa solemne en la tarde. Ahí estaré yo, primero Dios. Lo demás aquí se nos vuelve a presentar en el noticomentarios el aspecto de la importancia de nuestro voto. Y les invitamos a rezarle y darle gracias a Dios. El próximo 13 de junio también celebramos ya 18 años de ser diócesis de Orizaba. Aquí en la parte interna se hace un comentario sobre esto, léanlo con calmita. Bueno, vamos a hacer la oración, los que tienen la estampita, vamos a hacer nuestra oración por el proceso electoral. Aquí nuestro ministro nos va a guiar en la misma. Dios uno y trino. ¿Todos? Dios uno y trino. Invocamos tu asistencia amorosa A favor de nuestra nación en este año de elección. que ejercemos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad, que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente de amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Universidad Pontificia de México es la institución que tenemos en la Iglesia para formar gente. Y fíjense que sacó esta universidad, de los especialistas que tienen ahí en la universidad, un libro para pensar la reflexión sobre la importancia que tiene la participación ciudadana. Se está vendiendo a la salida de la puerta principal de Catedral. Nos dieron prácticamente al precio que lo da la editorial. A este precio se está dando 55, 56 pesos. Pero los que escriben son especialistas, hermanos, que vale la pena ver desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva moral, social, todos los aspectos. Vale la pena leer ese libro. Anímense, los que les guste la lectura y los que no les gusta también, a ver si les empieza a gustar. Que sigan pasando feliz domingo. Una agüita de limón, de horchata, no se me acaloren mucho, ¿eh? Dios los bendiga, Dios los cuide. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Los valores del reino de Dios son justicia, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Ho pensato, dopo ringraziarvi tutto il lavoro che fate, è abbastanza, di condividere con voi 3 mie preoccupazioni, ma non per bastonarci, no. Dire mi preoccupano queste cose, voi vedete, e dare a voi la parola per rivolgermi tutte le domande, ansie, critiche. Non è peccato criticare il Papa qui, non è peccato, si può fare, è ispirazione che portate nel cuore. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Señor, tú estás conmigo si no tengo fuerzas, me levantas con tu grandeza, y aunque
Señor, toma mi corazón para siempre cantarte y alabarte, mi Dios. Tu gracia me das. Cuando soy débil, fuerte soy. Hazlo un ejercicio de oración. Cuando soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Tu amor se muestra pleno en mí, cuando más débil me encuentro, Señor. Y hoy me alegro en medio de toda dificultad. Ven, Argentina, y me basta tu amor, tu gracia me das. Cuando débil soy, fuerte, fuerte soy. Soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Tu amor se muestra pleno en mí, cuando más débil me encuentro, Señor. Hoy me alegro y me glorío en mi debilidad. Y me basta tu amor, tu gracia me das. Cuando débil soy, fuerte, fuerte soy. Venga, jóvenes. Y me basta tu amor,
y me basta tu amor. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.